O sea, en muchos estados morenistas que de una u otra manera tendríamos gente que se heredaría familiares. Se detuvo la intentona y nuevamente la presidenta pues quedó en entredicho al decir no pudo sacar adelante con su partido y con su mayoría calificada, no pudo sacar adelante lo que ella deseaba. Tenemos la imposición de derechos humanos, la imposición del nuevo director de aduanas y la negativa a palomearle a la presidenta su iniciativa. Esos son los 3 goles metidos desde Palenque. ¿Por qué si a las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador no le cambiaban ni una coma en el Congreso, a la presidenta Claudia Sheinbaum le enmiendan la plana? Esto tiene que ver con las llamadas de Palenque de decir, vamos a proteger la posibilidad de que Saúl Monreal sea candidato, de que la esposa de Ricardo Gallardo sea candidata y de que el personaje Félix Salgado Macedonio también pueda suceder a su hijo. Morena dice, bueno, para que la presidenta no se vea tan mal, vamos a decir, vamos a poner un estatuto nuevo dentro de Morena de que la reforma contra el nepotismo efectivamente entre en vigor en el 27 y no en el 30. Todo se va a negociar en la mesa de Andy. Si no es una reforma constitucional que prohíbe expresamente las candidaturas de nepotismo, todos esos acuerdos van a terminar negociados porque son reversibles en la mesa de Andrés Manuel López Beltrán, que tiene clara la ruta. Los morenistas son los mismos que se van a acabar matando. Ellos mismos. ¿Por qué? Por todo este tipo de guerras internas. Ellos mismos están haciendo harakiri. Están hablando de un nepotismo. Cuando hay nepotismo, Tadei, Luisa María Alcalde y hermana y mamá, que es mejor amiga de AMLO. Bueno, los Monreal, los Félix Salgado. Pues esta situación en la que, pues otra vez, Palenque y Palacio Nacional se confrontan por una decisión en la cual la presidenta quería, y me parece que es muy legítimo y muy correcto de la presidenta haberlo hecho, decir, señores, vamos a hacer una legislación para impedir que los familiares, cualquiera que sean, en línea directa, reciban heredables los puestos. Y eso opera a partir del 27. Todo iba viento en popa hasta que de pronto, ¿sí? El miércoles resulta que un aliado de Morena, que es el Partido Verde, dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y yo me bajo de esta. ¿Por qué? Pues obviamente porque tiene un interés. El partido tiene un solo gobernador, uno solo oficialmente, que es San Luis Potosí. Y la esposa del gobernador de San Luis Potosí quiere ser la sucesora de su marido. Los verdes también tienen Quintana Roo. No es oficial porque explícitamente ahí está Morena. Claro. Pero en la realidad, quien regentea todo lo que pasa en Quintana Roo El Partido Verde. es el Partido Verde con el niño verde. La cash cow. Exactamente. ¿Qué es en ambos casos? Son las 2 cajas donde se cobran, donde se obtienen los recursos para que el verde subsista. ¿Y con qué facilidad viene esta contra? Que no es un asunto exclusivamente del verde. Esta legislación propuesta por la presidenta venía a impactar todo el camino que se estaba tejiendo en favor de Andy López Beltrán para el 2030. Porque son las gobernaturas, ¿sí?, que estamos hablando en Guerrero, en Zacatecas, ¿sí? O sea, en muchos estados morenistas que de una u otra manera tendríamos gente que se heredaría familiares. Se detuvo la intentona y nuevamente la presidenta pues quedó en entredicho al decir no pudo sacar adelante con su partido y con su mayoría calificada, no pudo sacar adelante lo que ella deseaba. ¿No le recuerda esto lo que pasó con la titularidad de derechos humanos, en donde, a pesar de que la presidenta y todo Morena no querían a Rosario Piedra Ibarra que fuera ratificada como la titular de derechos humanos, desde Palenque vino la orden y se le ratificó? ¿Sí? Ese fue el primer 1-0 Claro. que se tuvo. El 2-0 que se tuvo fue el de aduanas, en donde esta dependencia que ha tenido numerosos
titulares en el sexenio de López Obrador y que ahora con Claudia Sheinbaum regresa el señor Molinedo, Claro, pariente de Nico, el chofer. el chofer del señor presidente López Obrador, a dirigir la aduana. El mismo personaje que estaba en la mesa con el hijo del presidente López Obrador y gente de las aduanas de Reynosa en un restaurante de McAllen, ¿sí? Es decir, vayan viendo la narrativa, esto no es casuístico, no es un asunto que estemos inventando, creando. Las piezas ahí están, hay que juntarlas. El que no quiera ver, que no lo El vea. que no quiera ver, que no lo vea. Entonces tenemos la imposición de derechos humanos, la imposición del nuevo director de aduanas y la negativa a palomearle a la presidenta su iniciativa. Esos son los 3 goles metidos desde Palenque. ¿Cuál es el gol de la presidenta? Pues este de poner atrás en la línea de la reserva a Rosa Isela en el viaje a Así Washington y decirle, no va tu representante, tu embajadora en Palenque, en Palacio Nacional, no va a Washington. Y ahí sí es un punto bueno para la presidenta. Lo digo. Probablemente después del cónclave de Washington se puedan emparejar los cartones. Así que con mucho cuidado con este marcador engañoso. Esto no termina hasta de que 3 termina. horas. Así es. El último segundo también tiene, el último minuto también tiene 60 segundos, dicen los cronistas deportivos. Pero a ver, volviendo al tema. ¿Por qué si a las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador no le cambiaban ni una coma en el Congreso, a la presidenta Claudia Sheinbaum le enmiendan la plana? Y a ver, y esto no se trata de que el Congreso tenga que estar alineado con la presidencia, pero el Congreso lo está haciendo por un asunto de poder y de cuidar clientelas, no lo está haciendo por un asunto de control constitucional, porque si hubiera sido el caso, no habrían aprobado la reforma judicial, no se habría aprobado la reforma contra el amparo, no se habría aprobado la reforma de supremacía constitucional. Es decir, esto no tiene que ver con cuidar los equilibrios y contrapesos entre los poderes. Esto tiene que ver con las llamadas de Palenque de decir, vamos a proteger la posibilidad de que Saúl Monreal sea candidato, de que la esposa de Ricardo Gallardo sea candidata y de que el personaje Félix Salgado Macedonio también pueda suceder a su hija. ¿Y qué pasa después? Morena dice, bueno, para que la presidenta no se vea tan mal, vamos a decir, vamos a poner un estatuto nuevo dentro de Morena de que la reforma contra el nepotismo efectivamente entre en vigor en el 27 y no en el 30, es decir, como lo quería la presidenta. ¿Cuál es la consecuencia de esa decisión? Que todo se va a negociar en la mesa de Andy. Si no es una reforma constitucional que prohíbe expresamente las candidaturas de nepotismo, todos esos acuerdos van a terminar negociados porque son reversibles en la mesa de Andrés Manuel López Beltrán, que tiene clara la ruta. Y a ver, Claudia Sheinbaum quiere desenmarañar los cacicazgos regionales que le presentan a ellos un reto de gobernabilidad. Y en cambio, Andy López Beltrán se toma las fotos con ellos y lo está sumando a su esfuerzo de movilización para afiliar a 10 millones de militantes. Está muy claro que hay 2 caminos dentro de la Cuarta Transformación. Y lo ves claramente donde sale Luisa María Alcalde a decir, sea como sea que soy la presidenta todavía, vamos a aplicar esto desde el 27, aunque no lo exija la ley. La pregunta es, ¿dónde está el posicionamiento de Andy, el secretario de organización? La pregunta es, Luisa María Alcalde diciéndolo y Berta Alcalde, o sea, a ver, estamos hablando de una narrativa de nepotismo. Primero que nada, los morenistas son los mismos que se van a acabar matando. Ellos mismos. ¿Por qué? Por todo este tipo de guerras internas. Ellos mismos están haciendo harakiri. Están hablando de un nepotismo. Cuando hay nepotismo, Tadei, Luisa María Alcalde y hermana y mamá, que es mejor amiga de AMLO. Bueno, los Monreal, los Félix Salgado. Imagínate los Salgado en Guerrero. Llevan más de 12 años en el poder. Otra vez viene Félix. A ver, este tipo de narrativa que se cuece, que si es 2027 o 2030, híjole, eso sí para el ciudadano es una patada en la cara. Porque mientras está pasando esta narrativa de sí, pero no, la reforma al nepotismo, estamos viendo que está lleno de nepotismo. Andy entregando las tarjetas es el afiliador. La familia revolucionaria de la 4T. Por eso, entonces vamos a empezar a hacer una lista, o por qué no hacemos el termómetro del nepotismo en Morena.
porque eso sí, pues no cabe ni la reforma. 2027-2030, en 2025 hay nepotismo y sigue habiendo y va a seguir habiendo. Entonces, yo creo que, pues, ¿para qué nos perdemos en el tema? Sí, pero hay una parte importante, Marcela. ¿Cuál? La parte importante es el objetivo final no es el 27, es el 2030. Sí, bueno, Entonces, por para eso. que Andy llegue al 2030, tienen que alinearle el camino. Claro, pero en el Inter las instituciones, el al diablo con las instituciones, están llenos de nepotismo. Los Tadei, los Luisa María Alcalde, o sea, todo eso va a lograr que Andy, obviamente, llegue al 2030. Sí está leyendo, esto se trata de dos cambios, Claro. el de Claudia Sheinbaum y el de Manuel López Beltrán. De lo contrario, en la conferencia mañana del jueves no habría dicho, ustedes están muy jóvenes, espérense al 2036. Sí, pero a ver, te voy a decir cuál no, es mi, pero te voy a decir cuál es mi- estoy de acuerdo espérame, contigo, te voy a estoy de decir- acuerdo contigo, espérame, pero te nada van más- a... No, espérame, déjame nada más terminar el punto. Sí, ¿Cuál es mi lectura de que diga espérense al 2036? Que en ese momento ella está diciendo, mi candidato presidencial no se va a llamar Andrés Manuel López Claro, Beltrán. estoy de acuerdo. Eso ya es una declaración Pero mientras directa. tanto, tiene a Luisa María Alcalde, a la Sí. Tadei, con todos los hermanos ahí. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, estoy de acuerdo con lo que La están pregunta diciendo, es, pero... ¿ella la designó o se le impusieron? Nah, Yo estoy no, seguro que se le tampoco. impusieron por la Ahora es relación víctima, que Claudia ¿Le impusieron Sheinbaum. qué? a Luisa María No, Alcalde. hombre, Morena. claro que no. Luisa María Alcalde, No. por la relación que tiene Berta Luján, su mamá, con Andrés Andrés, Manuel López claro. Obrador. Sí, pero sí son íntimos desde trabaja antes. más Por para eso, el lado. es lo que está diciendo Rodrigo. Sí, pero es una imposición, no es la candidata. Y a ver, y esto lo vemos, por ejemplo, Manuel Velasco le preguntan, ya la presidenta dice que ella quiere que se quede en 2027 y no que cambie el 30. Pregunta Manuel Velasco, ¿y quién lo dice? Dicen Alfonso Ramírez Cuellar, que es un operador muy cercano a Claudia Sheinbaum. Dice, a ver, no, eso lo descalificamos porque Sí. Ramírez Cuellar tiene interés personal en ser el candidato del oficialismo a la gubernatura de Zacatecas. Es decir, Es que nos podemos ya hay perder en una los división. juegos, pero la realidad es que hoy el nepotismo en Morena está por todos lados. Sí, pero, Marcela, INE. a ver, Sí, o tú sea, estás hablando, y está correcto, del bosque. Acá estamos hablando de los arbolitos. de los porque latifundios. sí, No te por eso. puedes perder, a ver, para que entendamos de qué está en juego en la mesa. Cada gubernatura es una caja chica Claro. del partido que la tiene. MC tiene las cajas chicas del Estado de Nuevo León y el Estado de Jalisco. ¿Mm? El PAN tiene las cajas chicas de Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato. El PRI tiene solamente la de Coahuila y la de Durango. Bueno, todas las demás cajas chicas, veintitantas, son de Morena. No quieren perder las cajas chicas. Claro. Y lo que están diciendo este grupo de hermanos, hermanas, parientes, Amantes, hijos, todo. hijas, lo que sea, ¿sí? Es, a ver, presidenta, si queremos ganar el 2030, no puedes tú ahorita cortarnos las alas a quienes tenemos el control de los estados morenistas, porque corremos el riesgo de perder los votos y perder una serie de cosas. Claro. Por tanto, déjalo pendiente hasta que tú salgas. Pon el camino, se va a aprobar, pero hasta el 30, no el 27, y déjanos a nosotros operar. Evidentemente la presidenta, pues por alguna razón se dio, porque ahora resulta que Manuel Velasco tiene más poder que la Sí, presidenta no, como no. para poder frenar una Imagínate. iniciativa de la presidenta. No, Manuel Velasco fue la punta de lanza de toda una gente, de toda una playa de morenistas, del PT, de la propia Morena, de los partidos satélites, ¿sí? Pero le dijeron, la cara es tuya, Manuel. Como Manuel, si se baja del asunto, no hay mayoría calificada. Sí, esa es la amenaza. Esa es la amenaza. Sí, claro. Y está diciendo, bueno, Pero sí. es como lo de Yunes, por uno. Si estamos Sí. hablando de goles, siempre acabamos con Pues, uno. un gol es un gol. Sí, yo Y lo sé, quieres jugar en el pero partido algo con está gol. tan mal en este sistema Y lo de gobierno. reconoció la presidenta, dice, si no hacíamos esto, no íbamos a tener mayoría calificada, lo cual significa hay otras reformas en el tintero que son importantes para el proyecto político que estaban en juego si yo no les daba ese aplazamiento del 2027 al 2030. Y yo me regreso también al caso de las aduanas, que es importantísimo,
porque lo de las aduanas es una reacción de Palenque y me explico. La presidenta anuncia que va a haber una sola agencia del Estado mexicano dedicada a revisar toda la cadena de suministro de la entrada de Huachicol, quiénes son los dueños, quiénes son los intermediarios, por dónde pasa el dinero, se pagó impuestos o no se pagó impuestos. Y días después viene el anuncio de que el titular de aduanas va a ser Rafael Marín Moinedo, el personaje que aparece sentado en un restaurante de McAllen. Negociando eso. Negociando precisamente Sí. eso con José Ramón López Beltrán. Órale. Y que en su administración en aduanas, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pasaron miles de millones de dólares de huachical fiscal. Lo que no entendió en su momento el presidente López Obrador es que lo que estaba haciendo Claudia Sheinbaum, la presidenta, con ese anuncio de darle seguimiento a las importaciones de combustibles, era satisfacer una petición norteamericana. ¿Por qué? Porque ahorita, ¿cómo se llegó a que el huachicol es el huachicol? Muy simple. El gobierno americano tiene muy claro, porque las refinerías tienen un registro muy puntual de cuántos barriles le vendieron de combustible. ¿A quién? A México, a los mexicanos. Y les vendieron 100. Nada más que a la hora que entraba eso por las aduanas, donde estaban las gentes de Peralta, como Julio Carmona, las gentes de Molinero, todas estas cuestiones en aduanas, reportaban que únicamente no entraron 100, entraron 30. Es decir, 70 barriles bolsa, sí. de combustible de cada 100 que entraban eran contrabandeados sin pagar el IEPS, sin pagar el IVA, y permitía una bolsota grande para poder traficar con ese combustible, que los corruptos se quedaban con una parte del dinero y la otra parte importante se fuera a apuntalar las campañas de Morena, como ya quedó suficientemente en evidencia. Entonces, la presidenta lo que estaba haciendo era creando un sistema que le diera confianza a los americanos de que si acá eran 100, acá iban a estar registrados 100, porque no es un pecado importar combustible, el pecado es que no pagues el impuesto correspondiente porque estás en desventaja frente a lo que México hace. Y entonces eso sí puede generar un conflicto muy, muy pesado. A ver, Ramón, y tan eso pasó por un manotazo de Palenque y del grupo de Andrés Manuel López Obrador, porque la presidenta Claudia Sheinbaum durante meses estuvo telegrafiando que el siguiente director de aduanas iba a ser un militar, Moisés García Ochoa, y finalmente ese nombramiento terminó cayéndose. Ujú. Y terminó cayéndose después del mensaje de que se le iba a dar seguimiento a la ruta del huachicol fiscal. Así es. Entonces, no queda la menor duda de que la preocupación del grupo de Andrés Manuel López Obrador está en la parte de cómo se comporta el dinero del trasiego de combustible en este país. Y junta eso con la declaración de Eddie Barón Levy diciendo, Carmona habló con el presidente, y ahí tienes ya la fórmula completa de decir dónde quedó la bolita. Conclusión, Marcela. Aquí la pregunta es, Claudia va, por su palabra que dijo hace una semana con lo de abrazos no balazos, estamos con el expresidente, es más, le dijo presidente, Andrés Manuel López Obrador. O sea, ella lo defiende aún. Entonces, en una mañanera, discurso. en el Porque discurso. en las acciones Por no. eso, esa es la pregunta. O sea, esa es mi pregunta. Lo dejo en el aire. Piense como quiera el que lo está viendo. ¿Estará o no estará Es en una, estos es una próximos? buena, es una buena pregunta que el tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a Yo decir. pienso que ahorita, aunque si fuera el caso Ajá. de que ella quisiera deslindarse, que yo sí creo ¿Tú sí crees? que si no, escúchame, si no es por convicción, es por conveniencia, porque si no va a romper con Estados Unidos Sí. y se va a poner Ahora sí, como dice Brad. un grillete Sí. a López Obrador, y si López Obrador cae, cae también Claudia. Ujú. A menos que Claudia diga, señores, yo flojita y cooperando. Y haya mandado el mensaje con este grupo, sobre todo con García Harfuch, que es el único suyo ahí, diciendo, señores, no se confundan. Vamos a cooperar, pase lo que pase. La pregunta, Ramón, es si esta cruzada de Donald Trump contra los cárteles, contra la colusión de la política y el crimen organizado en México, representa una oportunidad para que Claudia Sheinbaum se deshaga de esos operadores que hoy están saboteando su proyecto y reformas como el cambio a la ley del nepotismo. Esa es una buena conclusión. Yo creo que en esto vamos a seguir viendo que el marcador, yo sí opino que el marcador va a dar un vuelco. No está cantado el final.
Como dice Rodrigo, los 60 segundos. ¿Cómo dice? Los últimos, El el último último minuto minuto también Ajá, tiene también 60 segundos. cuenta. Sí, pero eso es para el béisbol. No, para el fútbol. Bueno, Porque no, béisbol es no, de- porque es de no, outs. no, ahí te va. No, te voy a decir. Bueno, no es minuto, hasta la última entrada. En el fútbol, el problema que tienes es, en un minuto, si ya vas 4-1, no hay forma de anotar 3 goles. ¿Sí? En béisbol, si vas en la última entrada, aunque sea la última entrada, Hay horas. hasta que Esto caiga no el se último acaba out, hasta que se acaba. hasta, Decía que Yogi hasta el Berra. último out. Así ¿No? es. Y ha habido marcadores históricos Sí, que sí, se sí. han... Bueno, y el béisbol por palenque. Bueno, de Ramón, verdad, y la ¿verdad? pregunta, ¿y en política tú has visto remontadas? Muchas. Un día hacemos una círculo magenta de las remontadas que ha habido, de cuando la gente ha pensado lo que ha pensado y después resulta que no fue lo que se dijo. Nada más dejo una aquí en la mesa A ver. como acto de provocación. ¿Quién pensaba en su momento que el presidente, en su momento, nuevo presidente, Ernesto Zedillo, seleccionado, appointed, como dirían, por su antecesor Carlos Salinas de Gortari, iba a terminar siendo el hombre que terminaría dándole la espalda a Salinas de Gortari, metiendo a su hermano a la cárcel y tejiendo toda una dinámica Buen punto. antisalinista, obligando a que el presidente se fuera al exilio por X años. ¿Y los salinistas se alinearon? ¿Eh? ¿Los salinistas se alinearon? Pero por supuesto que se alinearon. Ahí la Hubo respuesta. unos que se alinearon, otros que pactaron y ya no volvieron a salir. Y Ya no chapulinearon. operaron. No, ya no operaron Ya no simplemente. Es decir, señores, conclusión. Presidenta Claudia Sheinbaum, el poder que le confirieron, haya sido como haya sido, los 36 millones de votos de la pasada elección le dan el suficiente poder para poder tomar decisiones. El hecho de que hoy nos digan que la ley del nepotismo no pudo salir adelante porque los niños verdes se la boicotearon, nadie se lo va a creer. O se operan las cosas donde tienen que operarse, o el poder seguirá estando donde no tiene que estar.